Bueno, vamos a avanzar en el último tema. Habíamos empezado a ver funciones vectoriales. Ustedes recuerdan que las funciones vectoriales teníamos una relación de R a Rn, ¿sí? Por ejemplo, nosotros teníamos una función, generalmente les decíamos vamos a trabajar en R3, teníamos un vector R sigma de t, donde sus componentes eran funciones. Y entonces, al darle un valor a t, obteníamos un valor real en el componente 1, en el componente 2 y en el componente 3, y por lo tanto pasábamos de R a R3. ¿Sí? Obteníamos un vector en el espacio. Las derivadas de este habíamos terminado diciendo que la derivada, dando como definición, se realizaba haciendo la derivada de cada una de las funciones componentes. Era la función del primer componente, x, y z. Y a ese vector se lo llamaba velocidad. La norma del vector velocidad se denomina rapidez, y la derivada del vector velocidad, o sea, la derivada segunda de la función vectorial en R3, se denomina el vector aceleración. Pasamos entonces a otro tema, o sea, que son los campos vectoriales, y otros subtemas, digamos, dentro del análisis vectorial. Dice, un campo vectorial es una función que a cada punto del espacio de n dimensiones le asigna un vector de n dimensiones. O sea que nosotros inicialmente, ¿no? En análisis matemático 1 veíamos y igual a una función de x, donde dado un número real, obteníamos como resultado un número real. Luego empezamos a ver la posibilidad de tener varias variables, y entonces dijimos de Rn a R, o de dos variables independientes, obteníamos un z, ¿sí? De Rn a R. Cuando empezamos funciones vectoriales vimos el caso de una sola variable real hacia varias variables reales, por lo tanto pasamos, por ejemplo, de t, ¿sí? De un valor en t obteníamos un vector de 3 dimensiones, de R a Rn. Y ahora estamos diciendo, por ejemplo, de Rn a Rn. O sea, por ejemplo, si yo estoy en un campo vectorial, en una región plana, estamos en R2. Entonces voy a tener de R2, ¿sí? Dándole un valor a X y a Y, voy a obtener un valor en X y Y. Un campo vectorial, entonces va de Rn a Rn. Si tengo si estoy en R2, voy a ir de R2 a R2. Asigna a cada punto de X, Y, entonces estoy en R2. Si asigno a cada punto de X, Y, quiere decir que estoy en R2. Un vector bidimensional f de X, Y. O sea, voy a obtener un vector con dos valores. Parto de dos valores y llego a dos valores. Gráficamente representamos el campo vectorial dibujando una flecha que representa el vector f igual xy iniciando en el punto xy. Campo vectorial sobre R2, ¿sí? Tengo un campo vectorial xy, le doy valor a x, le doy valor a y, y obtengo un valor en la primera componente, un valor en la segunda componente. Por lo tanto, si parto de cualquier punto, voy a ir hacia otro punto, ¿sí? Porque voy a obtener como resultante componente 1 y componente 2, voy a tener de salida, de conjunto de salida, dominio, xy, un punto cualquiera. Por ejemplo, este de acá. Cuando los aplico en P y en Q, ¿sí? Voy a obtener nuevamente un valor un valor en X y un valor en Y. Por ejemplo, este de acá. Entonces, ¿cómo se grafica? Se pone punto inicial y se hace el trayecto con una flecha hasta el punto final. Si parto de este punto, por ejemplo, en este campo vectorial, termina acá, ¿no? Y después tengo que elegir otros puntos. Por ejemplo, elijo otro punto, parto desde acá y llego hasta acá. Con este punto llego hasta acá. Con este punto llego hasta acá. P y Q son funciones escalares de dos variables. Bien. Bueno, esto es en el espacio. No sé por qué se ve así. A ver, se ve como encimado. A ver, espérenme. Si yo tengo este archivito, lo podemos ver desde el archivo que yo tengo, a ver si se ve bien. No, también está encimado. Bueno, después lo corrijo. Si estoy en un subconjunto en R3, un campo vectorial sobre R3 es una función f que asigna a un punto cualquiera de x y z. Fíjense que acá se ve medio feo, pero esta es la cajita con tres ejes, ¿sí? Un vector tridimensional, o sea, voy a darle valores x y z de salida,
Y cuando los aplico en sus funciones escalares, P, Q y R, funciones escalares, ¿por qué? Porque cuando los aplico acá, obtengo un solo valor. Acá obtengo un solo valor y acá obtengo un solo valor, pero como son tres funciones escalares, me da tres valores. Uno para el primer componente, uno para el segundo, uno para el tercero. Entonces salgo de un punto cualquiera y tengo un punto final. Salgo de un punto cualquiera y tengo un punto final. Y así. ¿Sí? Este es, por ejemplo, un campo vectorial en R3. Salgo de R3 y llego hacia R3. La gráfica es dando valores a distintos puntos del campo vectorial, trazándolo como punto inicial, hasta con una semirrecta dirigida hasta el punto final, el resultado, el vector resultante. La continuidad, f es continua, o sea, el campo vectorial es continuo, si solo si sus funciones escalares P, Q y R son continuas. Recuerden, las funciones escalares son las que están en cada componente. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en R2, un campo vectorial xy en R2, donde la función P es menos i y la función Q es x. Describa f trazando algunos de sus vectores. Vamos a hacer una tabla de valores, entonces, por ejemplo, acá vamos a dar puntos aleatorios de xy. Para el punto 1, 0, le aplico las funciones y cuando estoy en el lugar x, me dice que en el punto 1, 0 es menos i. Como i es 0, me queda 0 para x. Y en la parte y es igual a x. Como x es 1, va a 1. Cuando voy al punto 2, 2, ¿sí? Fíjense, la i es 2. Por lo tanto, para el punto x es menos i, por lo tanto, menos 2. Y para el punto x y es x, por lo tanto, como x vale 2, 2. Bueno, vayan viendo toda esta tablita y van a ver que si aplican esto, les dan estos puntos. Entonces después venimos acá y hacemos punto inicial 1, 0, este de acá. ¿Sí? Este que está acá. Punto final 0, 1, este que está acá. Después tengo el 2, 2, ¿no? Punto inicial 2, 2. Punto final menos 2, 2. ¿Qué quiere decir esto? No voy hasta el punto menos 2, 2, sino que hago menos 2 en x, 2 en y. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá tengo punto inicial 3, 0. 3, 0. Punto final 0 en x, o sea, en x no hago movimiento, me quedo acá, pero 3 en y. Boom, 3 para arriba. Este es 3, 0. ¿Se entiende? Se van graficando todas estas flechitas, todas estas semirrectas, y de esa manera estamos graficando el campo vectorial f de xy menos y x. Otro ejemplo, dibuja el campo vectorial sobre red 3 dado f, x, y, z igual a la función p, q de xy, p de x y z, q de x y z, y z y r de x y z es 0, 0, z. O sea que acá siempre, no importa en qué punto esté, el valor en x va a ser 0. No importa en qué punto esté, el valor en y va a ser 0. Y el valor en z va a ser igual al valor en z. Por ejemplo, acá parto del punto 1, en cualquier lugar que esté en el punto 1, ¿sí? de z, para x y sea el valor que sea, x y no me muevo para ningún lado, me quedo ahí. Y en z, por ejemplo, me muevo en 1 para arriba. Acá me muevo en esta cantidad, ¿bien? Es otro campo vectorial. Campo de velocidades, ¿bien? Ya nos metemos entonces, después de conocer los campos vectoriales, ¿sí? Campos vectoriales, acuérdense, entonces nosotros vimos. Primero, ¿no? En análisis matemático 1 se vio de R a R. Le doy un valor a X, obtengo un valor en Y. Cuando empezamos con varias variables, teníamos variables independientes, que dándole valores a esas variables independientes, encontraban valores en los números reales. ¿Sí? Por ejemplo, tenía xy como variables independientes, le daba valor, encontraba un valor en los números reales. Cuando empezamos esta unidad de análisis vectorial, vimos casos donde solo partíamos de los reales y obteníamos vectores. Por ejemplo, le dábamos un valor t, le dábamos un valor a t y obteníamos valor en x, en y y en z. Por lo tanto, obteníamos un vector de 3 dimensiones. Y ahora en campos vectoriales partimos de R2 hacia R2 o de R3 hacia R3. O sea, partimos de un vector de una cierta cantidad de componentes y llegamos a un vector de la misma cantidad de componentes. Donde las funciones que están definiendo la componente X, la componente Y, la componente Z, en el caso de que estemos en una función de tres variables
en un campo vectorial de R3 a R3, ¿sí? Son funciones escalares. ¿Qué quiere decir esto? Que son funciones que parten de R3 hacia R. ¿Sí? Tenemos una cierta cantidad de variables independientes y una sola variable dependiente. O sea, funciones escalares como aquellas funciones que de resultado nos dan un valor concreto, un número, no vector. Bien, vamos entonces a cortar acá. En el próximo video partimos del tema campo de velocidades.